A continuación, Sanando a mi hijo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sanando a mi hijo, con la conducción de Servicer. Sanando a mi hijo. Hola amigos, nuevamente nos encontramos en este programa de Sanando a mi hijo. Vamos a hablar hoy día del tema de la alimentación, a dar pautas generales de cómo alimentar a nuestros niños en todos los sentidos. Estamos aquí nuevamente con Angélica Sendales, nuestra psicóloga, y conmigo, que ya saben, la doctora Sabrina Sevilla, medicina integrativa. Entonces hoy hablaremos, Angélica, de la alimentación en los niños. ¿Tú qué nos puedes contar en la parte psicológica? ¿Cómo afecta el cómo alimentamos a nuestros hijos en el tema psicológico y cómo podemos ayudarlos también? Más que afectarlo en el tema psicológico propiamente, es como toda la dificultad que tenemos para iniciar hábitos y generar en ellos hábitos adecuados para que puedan establecer formas adecuadas de alimentación. Tenemos que tener en cuenta que la alimentación no solamente es lo que comemos, la alimentación es todo lo que nos entra, la alimentación hace parte fundamental de la forma en la que nos relacionamos con el mundo, cómo nos vemos a través de él. Entonces es importante que los niños tengan desde muy temprana edad hábitos adecuados de alimentación. Ahora, si come bien o no, esto influye en todo su desempeño académico, en su crecimiento, que tú nos vas a hablar de todo eso. Entonces, sí es indispensable que desde el principio nosotros podamos establecer hábitos adecuados para que nuestros niños coman de manera adecuada. Perfecto, sí, y así como tú estás comentando, es importante desde que son bebés dar una alimentación adecuada, que viene en toda la palabra de nutrición, como tú dices, es una nutrición emocional y física. Entonces decimos, por ejemplo, en las mamás, cuando su bebé es pequeño, están alimentando a través de la lactancia materna, cuán importante es que la lactancia sea consciente, que la mamá lo haga en esa comunicación con su bebé para dar ese alimento, aparte del físico, que en la leche materna están todos los nutrientes que el bebé necesita, también esta parte emocional para que el bebé sienta la seguridad, la confianza, la protección de su mamá. A veces ha pasado, no sé si tú has visto, que la mamá está dando de lactar pero está haciendo otra cosa. Puede estar en el celular, puede estar conversando con alguien más, haciendo otros temas. Entonces simplemente está alimentando la parte física y se olvida de lo importante que es esa conexión. Entonces empezamos desde ahí con la parte de alimentación en los niños, y obviamente cuando van creciendo ya poco a poco vamos incrementando los alimentos, vamos dando poco a poco a probar alimentos en los niños, que es tan importante ir probando qué alimentos les va mejor, cómo van progresando en su alimentación. En general decimos que los niños tienen lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, y de ahí ya vamos adicionando alimentos sólidos. Empezamos con papillas y poco a poco vamos ganando alimentos hasta llegar aproximadamente al año de edad, donde se dice que el niño ya debe tener una alimentación completa. Aquí vamos a hablar también de la alimentación en los niños, justamente ya cuando empiezan a comer, se les da de comer, el tiempo que requieren para comer. ¿Qué pasa con los papás que normalmente en esta época que todo es apuro, todo es prisas, corre por aquí, corre por allá? Los papás come rápido, apúrate, ya nos vamos. Y les exigen a los niños que hagan algo muy rápido, comer que necesita su tiempo, incluso para deglutir, para masticar adecuadamente, para que su digestión sea adecuada, necesita un tiempo. Y los papás aquí apuran mucho a los niños. ¿Qué sucede en esta parte? ¿Cómo el niño se va desarrollando en este apuro, en siempre sentirse apurado por los padres?
Y sabes que eso es algo que pasa con nuestros niños más grandecitos, porque nunca a los niños le dicen, a un niño que lacta le dice, apura, apura, suéltame el seno, o sea, es imposible, como que esa convicción de que los niños necesitan su tiempo, espacio y comodidad para la alimentación es mucho más clara cuando están pequeñitos. Y volvemos a todo lo que hemos hablado durante los últimos programas en función al respeto del crecimiento y del desarrollo de nuestros niños. Hay una cosa importantísima y es que los niños no tienen concepto de tiempo. Para ellos no hay afán. Yo les digo como, apúrate que se me está haciendo tarde, apúrate que vamos a llegar tarde al cole. Para ellos eso no es importante, al contrario, si nuestro niño llega tarde al colegio o al centro infantil, en su cabecita hay más tiempo de estar con mamá, hay más tiempo de estar con papá. Entonces, si yo me demoro más tiempo comiendo, voy a pasar más tiempo con ellos. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Ahora, si nosotros exigimos a un niño que mastique y que pase en un tiempo inapropiado, la digestión va a ser mucho más lenta o va a ser mucho más rápido y el procesamiento de la alimentación y de toda la nutrición no va a ser adecuada. Ahora, si yo lo hago comer mucho más rápido y su proceso y su estómago está saltando en todo momento, ¿qué tanto se puede concentrar en el centro infantil o en el colegio? Si está cansado, si está molesto, si le está saltando el estómago, si de pronto le da soltura. Estos aspectos generan malestar en los niños y volvemos a que es el irrespeto de su proceso. Nosotros debemos saber que si el niño necesita más tiempo de comer, quien debe sacar ese tiempo somos nosotros como adultos. Yo no le puedo exigir al niño que coma en 15 minutos y lo que necesita es 30 minutos para comer. Entonces yo como adulto debo organizar mis horarios, debo levantarme más temprano, debo levantar al niño más temprano para que él tenga el espacio de comer y no apurarlo. Y pasa mucho en los centros infantiles. Nosotros nos damos cuenta que los niños tienen periodos específicos de comer. Ya cuando este periodo termina, cuando las profes se dan cuenta que el niño lleva un montón de tiempo comiendo, empiezan a utilizar estrategias que les ayudan a los niños para terminar la alimentación. O incluso llega un momento en el que les dicen así como, bueno, ya no quisiste comer más, deja y después vemos con qué te refuerzo. Pero sí es como más respetado el proceso y el tiempo específico de la alimentación. Y aquí hay algo importante también, que es la cantidad de comida que les damos a los niños, porque ahí también se relaciona con el tiempo que les damos para comer. Es decir, tenemos que saber todos que el niño tiene su estómago mucho más pequeño que el adulto, entonces su capacidad de volumen que entra de comida al estómago va a ser menor, va a ser pequeño, y por algo se crearon los platos específicos para los niños. Entonces sí, la recomendación sería, utilicemos estos platos pequeños, pongamos porciones muy pequeñas para que el niño coma. Si el niño siente que requiere más comida, se lo va a pedir más comida y bueno, le damos. Pero en cambio al contrario es diferente, ponemos los platos llenos de comida y queremos que el niño se acabe. Entonces primero toma más tiempo a que el niño coma. El niño generalmente ahí se demora y entonces viene el apúrate y eso, porque la porción fue muy grande. Además, su estómago se va estirando y acá también viene el problema a veces con el sobrepeso y la obesidad, que los niños que tienen estos problemas, lo que ha sucedido es que las porciones han sido muy grandes, nuestro estómago es maravilloso y se adapta a lo que comemos, entonces cada que comemos, si llenamos mucho el estómago, se va agrandando. Cada vez se agranda un poquito más. Entonces, cada vez la porción de alimento para llenar mi estómago, para sentirme satisfecho, va a ser mayor. Y entonces empiezo a comer más, y empiezo a comer más, y empiezo a comer más. Y así se va dando que los niños cada vez necesitan más. En cambio, si le damos la porción adecuada, eso es suficiente. Y ellos saben, de repente dicen, ya no quiero. Y los papás, no, pero es que tienes que acabarte. Entonces, miremos las cantidades específicas que damos de comida a los niños. Miremos que su estómago es mucho más pequeño que el nuestro y que si ellos necesitan van a pedir. Y podemos hacer, incluso a veces yo les hago a los papás, haga una prueba sencilla. Toques aquí o toque a su hijo la barriguita. Y cuando se ha llenado mucho, esa barriga se la siente, que está tensa, que está más dura. Entonces es un buen signo para aprender a que lo que le di de comer fue mucho. Entonces es preferible darle menos cantidad
y muchas más veces al día. Obviamente, si comió menos, el niño en 2 o 3 horas va a pedir comida. Entonces aquí también sí es importante qué tipo de comida damos a los niños. En general sabemos que están en una época de crecimiento donde requieren bastantes proteínas, pero también necesitan alimentos saludables como son frutas, vegetales. Entonces tratemos de poner siempre y darles bastante frutas y vegetales a los niños para que tengan un buen desarrollo. Las proteínas siempre son básicas porque están desarrollándose, están creciendo y esto hace crecer. Ahora, muchos padres nos pueden decir, bueno, pero ¿cómo sé si la cantidad que le doy es adecuada o no? Y también, ¿sabes qué? Tenemos que ser conscientes que en este momento donde la tecnología hace parte de la alimentación y donde yo como adulto no hago parte consciente, activa, presente, respetuosa de la alimentación de nuestros niños, esto genera dificultades en los hábitos de alimentación de los niños. La mayoría de los padres se quejan que sus hijos no comen lo que ellos consideran que es necesario o suficiente. Creo que eso sí es una línea súper delgadita entre saber qué tanto le doy y hasta qué punto el niño realmente me está diciendo no, yo no quiero más y sí necesito darle algo más. Entonces ahí no sé si sería conveniente trabajar un poco con ofrecerle más comida o trabajar con suplementos vitamínicos. ¿Cómo se podría trabajar? Bueno, la primera pauta que tenemos que tener aquí en consideración es el crecimiento del niño. Si los niños están subiendo de talla adecuadamente, subiendo de peso adecuadamente, para eso tenemos las curvas de crecimiento que cada pediatra va a llevar. Entonces le va a decir, su hijo, su hija está creciendo bien. Si está creciendo bien, su alimentación es adecuada. Si por el contrario no está creciendo adecuadamente, entonces ahí sí, miramos qué está pasando. Entonces posiblemente o faltan nutrientes o tiene algún problema de salud que le está impidiendo que crezca, como decíamos en alguna ocasión, el tema de los parásitos, se puede ver, en los niños es muy frecuente, otro tipo de enfermedades. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está haciendo que mi hijo no crezca adecuadamente? Pero para esto obviamente están los pediatras donde los papás ven específicamente, conversan y se les da una guía de qué es lo que está pasando. Y también por el otro lado, ahora que hay tanta obesidad infantil, que vemos que es muy frecuente, no como era antes. Ajá. Ahora se presenta mucho, también en este tema del otro lado. Es decir, tenemos niños que crecen aceleradamente, que crecen mucho, que suben y suben de peso, y a veces la gente dice, es que es un niño grande, es un niño gordito. Y a veces por tratar de no ver la realidad, llamamos así, niños grandes o niños gorditos, y resulta que son niños que ya tienen problemas de sobrepeso, problemas de obesidad y que requieren cierto tipo de ayudas y de tratamientos. No interesa aquí hacer dietas como se hace en los adultos ni nada, porque están en época de crecimiento, pero sí es importante un buen control de qué está comiendo, cómo está comiendo y dar estas pautas de mejorar la alimentación y la nutrición, como dijimos en un momento. Así que va a depender de muchos de estos factores y obviamente cada médico, dependiendo lo que encuentre en el niño, recomendará más que suplementos nutricionales, porque el suplemento es suplir lo que no come. Ajá. Es complementos nutricionales, es decir, lo principal es la comida y además de esto le doy un complemento para reforzar lo que de repente le está faltando, en los casos que sean necesarios. Entonces va a depender. En otros casos posiblemente requeriremos hacer exámenes que nos indiquen cuál es el problema y cuáles son las medidas a tomar. Y ahora que tú mencionas las curvas del aprendizaje, pensaba que es interesante también la forma en la que nos comunicamos, ¿no? La alimentación es una forma de comunicación entre las familias y es una forma de dar amor entre las familias. Entonces es curioso la forma en la que tú ves un niño pequeñito, flaquito y no es sano. Por ejemplo, mi sobrinito es pequeñito, nació pequeñito y nació bajo de peso para lo que todo el mundo esperaba. Y su mamá y su papá son personas delgadas y son personas pequeñas. Entonces, ¿de dónde queremos que sea más grandecito? Pero nosotros tenemos esta asociación entre salud, gordura, en los niños, no en los adultos, y toda la parte de la alimentación como medio de comunicación. Entonces yo te preparo comida porque te amo, y las abuelitas lo llenan uno de galletas y lo llenan uno de dulces y lo llenan uno de yogur y lo llenan de sopa porque esa es la forma. Y
La manera en la que nosotros nos reunimos a darnos cariño y nos reunimos para contarnos cómo nos fue es mediante la alimentación. Entonces pienso también que es una parte muy bonita de la sociedad, pero sin darnos cuenta también le perdemos la función real a la alimentación, que es el acompañamiento y el crecimiento, y muchas veces, como tú bien lo decías antes, permitimos que nuestros niños empiecen a comer de manera exagerada sin necesitarlo, y empezamos a suplir un montón de necesidades emocionales mediante la alimentación, y eso se está enseñando desde temprana edad. Y acá tenemos otra cosa que es importante nombrarla, y son los otros problemas que son muy actuales y que cada vez se presentan en niñas más pequeñas. Principalmente digo niñas porque es más frecuente en las mujeres que los hombres, y son estos problemas de anorexia y de bulimia, que también son problemas en la alimentación y que son frecuentes cada vez más. Entonces aquí también hay diversos factores entre los que se pueden presentar esto, pero estas pautas de alimentación, estas cosas, algo que hemos conversado en otras ocasiones, el tema de que principalmente las mujeres, que es un tema más de mujeres, que la mamá todo el tiempo está diciendo: estoy gorda, me veo gorda, tengo que bajar de peso, estoy gorda y no voy a comer esto porque estoy a dieta. Y entonces el niño mira eso, principalmente las hijas mujeres, miran y empiezan a imitar a la mamá. Y entonces, ¿cómo vamos a enseñar a nuestros hijos que coman adecuadamente si yo no lo estoy haciendo? Si yo estoy evitando, estoy diciendo que estar gordo no es bueno, ¿sí? Y el niño percibe eso, y también si por ahí es un niño o niña un poquito más gordita, empieza a sentirse mal y dice: a mí no me van a querer porque estoy gordita, y empieza a ver esta alteración visual que es muy clásica en la anorexia, donde ven algo que no es, que entonces no se ven gorda y empiezan a querer bajar de peso, y ahí viene el tema que dejan de comer, están como obsesionados con el peso, y en el tema de la bulimia, que comen, pero después hay el clásico vómito principalmente, o uso de laxantes para que ya se vaya todo lo que comió. Obviamente esto es en niños y niñas, más en niñas más grandes, pero esto también se va metiendo desde pequeños, con todo lo que vamos haciendo alrededor. Ahora, en la parte psicológica, que es importantísima, ¿cómo podemos aportar aquí a las mamás a estar atentas, a mirar, fijarse qué signos podrían ser llamativos? Ya hay niñas de 8, 9, 10, 11 años que ya pueden presentar estos problemas. Ok, hay una cosa importante con los trastornos alimenticios, y es que tienen un componente importante de autoconcepto. Entonces las niñas más pequeñitas difícilmente lo desarrollan. Va más de la mano lo que tú mencionabas respecto al ejemplo y esta verbalización constante que tenemos de autodesprecio hacia nuestro cuerpo, y este ejemplo que yo le doy a las niñas de cómo debe sentirse, y le cojo los cachetes y le digo que ella es lo más lindo del mundo, e inmediatamente la suelto y me voy al espejo y digo: pero qué gorda estoy, pero qué fea estoy. Entonces el mensaje que le estoy dando a los niños es ambiguo, es inadecuado. Una vez que las niñas, especialmente porque como tú bien lo mencionas, este es un problema más femenino, empiezan en su proceso de desarrollo cuando nosotras empezamos a cambiar toda la contextura física, cuando la forma y las curvas del cuerpo nos cambian, es mucho más probable que tengamos dificultades con la anorexia o con bulimia. La anorexia es una persistencia a dejar de comer, a dejar de ingerir cualquier alimento. Las niñas con anorexia empiezan a disminuir significativamente la cantidad de veces que comen en el día. Entonces comíamos 3 veces, ahora no quiero comer sino 2. Ahora con 1 es suficiente. Pero ahora con esta que como ya no quiero comer arroz, papa y carne. Ahora quiero solamente la carne y la papa. Pero entonces ya no quiero la papa tampoco, quiero solamente la carne. Ahora este trozo de carne es mucho para mí, quiero solamente la mitad. Y aquí empezamos a darnos cuenta toda la dificultad y toda la disminución en la alimentación. Bien, aparte de eso, son niñas que se dedican sistemáticamente a empezar a hacer ejercicios muy fuertes para su contextura física, que va más allá de un entrenamiento deportivo propiamente dicho. Están obsesionadas con la cantidad de calorías, entonces empiezan a contar calorías, a medir alimentos, a pesar los alimentos. A nivel físico hay unas dificultades súper importantes. La pérdida rápida
y no controlada de peso genera dificultad en la vesícula, tenemos pérdida de peso, pérdida de masa corporal, muscular, que es tan importante, pérdida de pelo, se nos ablandan las uñas, pueden haber pérdida de dientes, hay resequedad en general en mucosa. Claro, hay una afectación total. General, es bien fuerte. Y toda esta parte de lo que yo soy, de lo que yo quiero, de cuánto me quiero, está completamente trastocada, que tú lo mencionabas. Entonces estas niñas son niñas excesivamente delgadas que se ven al espejo con mucho más sobrepeso del que tienen. Ahora, la bulimia, por el contrario, son personas que no pueden... La anorexia es un autocontrol excesivo. La bulimia no tiene control. Con la bulimia entonces tú encuentras la comida que te encanta, te la comes y comes de más, y luego de esto, por liberar no solamente la sensación física de malestar o de pesadez, sino todo este peso emocional que te carga haberte comido todo esto, necesitas hacer regurgitación, vómito, o necesitas trabajar con los laxantes. Claro, y que aquí es justamente estas como diferencias entre lo uno y lo otro, pero que a la vez van asociadas. Es un tema emocional. Totalmente. Falta de seguridad, mucha culpa y una alteración en lo que ven. Entonces esta falta de amor, de cariño, como siempre hemos dicho, todo va desde la casa, de cómo se trata a los hijos, qué tanta atención estamos dando. Como dijimos, empieza la alimentación desde el primer momento, incluso desde que la mujer está embarazada. Uno dice, pero ahí no le doy de comer. Está comiendo el bebé adentro, se lo está alimentando físicamente, pero lo que dijimos es esta parte emocional, nutrir emocionalmente al bebé desde que está en el vientre. Entonces vamos nutriendo esto, vamos nutriendo, y vemos que los niños que son bien alimentados en todos los sentidos, no solamente el físico, en el que toma los alimentos adecuados, nutritivos, saludables a las horas que requiere, sino en este acompañamiento afectivo de la nutrición, donde se está nutriendo desde dentro hacia afuera. Entonces sí es importante esa totalidad, esa integralidad en la nutrición, para que los niños aprendan también, porque estos son hábitos. Sí. Entonces un niño que inicialmente no se alimenta bien, después ¿cómo queremos que se alimente bien? O si no le damos el ejemplo necesario, si nosotros no nos alimentamos bien, ¿qué pretendemos de nuestros hijos? Muchas veces recomendamos, por ejemplo, que no se les dé gaseosas a los niños, porque no es saludable. La mejor manera de hidratar es el agua. Definitivamente es el agua. Entonces sugerimos que no se dé gaseosas a los niños. Pero ¿qué pasa? Vamos a fiestas infantiles y ¿qué es lo que hay? Gaseosa. Refrescos. O los papás normalmente toman gaseosa. Entonces, ¿cómo puedo pretender yo tomar mi gaseosa y decirle a mi hijo tu agua? Habrá pocos niños que acepten. Esto es malo, no lo recibas porque es malo. Exacto. Y no tomes gaseosa porque es malo. Tiene que ser muy equilibrado y también muy coherente lo que hacemos. Entonces yo tengo que alimentarme sanamente si quiero que mi hijo haga lo mismo, porque sabemos que los niños replican lo que hacen los padres. Entonces, no importa qué tanto lo digamos, sino lo que hacemos. Si estamos recomendando al hijo que desayune, que el desayuno es uno de los alimentos más importantes porque es el que nos da energía para todo nuestro día, ¿cómo vamos a pretender que el niño desayune si el papá o la mamá o ninguno de los dos desayuna? Entonces también aquí hay que hacer hábitos, como siempre hemos dicho. Primero, tomar conciencia de lo que hacemos nosotros como adultos, como padres, y saber que eso estamos reflejando. Entonces, el rato que hagamos una conciencia real de cómo funciona todo esto a nivel familiar, vamos a lograr cosas mucho mayores que solamente hablando. Entonces muchas veces es come, pero come. Con eso no vamos a lograr mucho más que si nosotros nos sentamos al lado de nuestro hijo y comemos tranquilamente y disfrutamos del momento, compartimos. Tenemos este momento de reunión familiar. Si este momento es adecuado, yo les aseguro a los papás que si hacemos estos cambios, los niños comen. Pero si el papá, la mamá están más atentos al celular que a otra cosa, están en otros lados y le dejan al niño solito a que coma, difícilmente, o lo que decimos las cantidades. Entonces sí es un tema muy amplio
como siempre hemos dicho, muy amplio. Esta vez no nos hemos centrado en el tema de qué alimentos, que posiblemente otra ocasión y podemos llamar que es importante igual. Es importante, exacto, y podemos traer a algún nutricionista que nos ayude con el tema para también indicarles a los papás qué le pueden dar a esta edad, qué es más importante a esta. Hemos dado recomendaciones generales de qué alimentos dar, pero a veces sí hay las preguntas, ¿y esto puedo? ¿Y esto no puedo? ¿Qué tan recomendable? Obviamente depende de cada niño, de cada familia, cada individuo es único y entonces son generalidades, pero hay que adaptar a cada uno. Entonces aquí nos hemos centrado mucho más en dar este tema general en todos los otros aspectos que a veces se nos olvidan: el tiempo, la calidad de alimentación, la parte emocional en la alimentación y las cantidades. Entonces tomemos en cuenta todo esto y la próxima estamos abordando otros temas de igual manera interesantes. Muchas gracias, Angélica. Gracias a ti, muy feliz tarde. Hasta otro día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sanando a mi hijo, con la conducción de Servicer. Sanando a mi hijo,